Hola, estás escuchando Diálogos Educativos, un programa de radio Mixta 56, donde hablaremos de diversos temas en torno a la educación. Los dejamos en compañía del titular de este programa, el Dr. Manuel Maciel Saldierna, director de la Escuela Secundaria Mixta 56, Juana de Asbaje, quien nos presentará a nuestro invitado especial del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el canal Temas Educativos Juana de Asbaje, en este podcast con un invitado muy especial que viene de la Secretaría de Educación Pública, nada menos que el director de Formación Continua, el doctor Rodrigo Castillo Aguilar, a quien recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de radio de la secundaria. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, muy bien, Manuel. Muchas gracias por la invitación, la verdad. No, pues es un honor tenerte aquí con nosotros y les platicamos que venimos de un ejercicio de trabajo colegiado en donde estuvimos desarrollando muchos momentos muy enriquecedores con nuestro colectivo docente y nada menos al respecto de un tema que ahorita en este momento a nivel nacional está en boga y es algo de suma relevancia, que es la implementación de la propuesta curricular 2022. Y pues ese es un tema que atañe completamente a ti, Rodrigo, como una autoridad nacional, y quisiéramos que nos platiques cómo has venido desarrollando esta experiencia y cómo han venido trabajando el desarrollo de este espacio a nivel nacional. Ay, supongo que te refieres un poco como al trabajo dentro de los consejos técnicos y el taller intensivo de formación para docentes y directivos. Mira, habría que mirar como los distintos niveles que implican estos procesos, ¿no? Por un lado, pues está lo que tiene que ver con el plan de estudios y lo que posteriormente está deviniendo en los programas, ¿no? Ahí habría que recuperar, y voy a empezar aquí porque en realidad tiene congruencia con lo que está pasando y con lo que ha venido pasando con los consejos y ahora esta semana que concluye hoy. Allí con la llegada, digamos, de la presente administración hay una inquietud principal por recuperar varias de las voces e inquietudes del magisterio que además durante los periodos anteriores y los sexenios anteriores y procesos anteriores, pues vivieron una serie de implementación de acciones y de políticas educativas que en realidad no eran pedagógicas, sino eran más administrativas, más de corte punitivo. Y hay, digamos, una intención en la presente administración de recuperar estas voces, estas inquietudes, estas necesidades para repensar los procesos educativos desde otro lugar. Desde ese sitio, el plan de estudios en realidad surge como un proceso que emana de un conjunto de asambleas que se hacen a lo largo del país, no solo con docentes, se hacen también eventos y espacios de diálogo con padres y madres de familia, con niños, niñas y adolescentes, con comunidades afromexicanas, con distintos grupos étnicos, con personajes de la comunidad artística, intelectuales de diversas universidades. Entonces, el recoger todas estas voces tiene la intención de construir un plan que responda no solo a las necesidades, sino a los contextos. ¿Y por qué empiezo aquí? Porque justo entonces esto, para que tenga una congruencia, lo primero que va a suceder es que, a diferencia de otros momentos, este plan y los programas que van a emanar posteriormente y que demandan de él, no se piensa como algo que vamos a enviar y entonces los docentes ahora y las escuelas tienen que cumplir y aplicar. Y entonces desde ahí hay un primer rompimiento con una idea de la educación, porque es dejar de mirar primero al proceso educativo como un proceso de producción, en términos de la repetición de esquemas, la repetición de conceptos o categorías, donde la Secretaría envía una serie de determinaciones específicas a los estados a las estructuras educativas y estatales, y entonces llega al profesor en una especie de teléfono descompuesto y con la intención además de una mirada bien centralista de que nosotros en la Secretaría diseñamos hasta qué actividad tiene que hacer el profesor en el Consejo Técnico específicamente para tal, como si todo el país fuera exactamente igual, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa que entonces reconfigura y por eso se transita de las guías a las orientaciones. Sabemos que esto evidentemente
venimos de una tradición donde justo al magisterio, al sistema educativo, nos fueron bombardeando de una serie de nociones en las que dejaron de mirarnos y reconocernos como profesionales de la educación. Y entonces esperaron y que los docentes termináramos siendo solamente obreros de un proceso como si fuese una línea de producción, donde al docente se le capacita, comillas, digamos, para hacer acciones concretas, repetir estas acciones y entonces ellos a su vez hagan lo mismo con los estudiantes. Y desde ahí hay que reconfigurar la idea, ¿no? Entonces, la noción de orientación viene a plantear que ya no es una indicación que tiene que cumplir exactamente el colectivo docente, sino son propuestas para que los docentes y las docentes en colectivo empiecen a reconfigurar, a plantear. Sabemos que eso genera muchas dudas y sabemos también que muchas veces hay como esta sensación, pero ¿cómo es correcto? Dime cómo hacerlo, ¿no? Y eso no quiere decir que muchos de los insumos no nos vayan dando también como lineamientos y no quiere decir que no tengamos que cumplir con ciertos elementos. Pero la transición implica que empezamos a apostar también por recuperar esos saberes, porque muchas de las cosas que hoy se proponen, en realidad, buena parte de los docentes ya hacen. El punto es que o no se los ha reconocido, o ellas y ellos mismos no son conscientes muchas veces de lo que están haciendo y cómo eso está significando una transformación en sí misma, ¿no? Y fíjate, Rodrigo, ahorita que comentas eso, nos ponemos también a pensar en la cultura magisterial de la cual venimos, claro, en donde estamos acostumbrados a un orden jerárquico, a cumplir con esta enfermedad que se denomina formatitis, en donde tenemos que llenar formatos para cumplir con el requisito de la autoridad, y de pronto el que nos digan, tienes un grado de autonomía, puedes tú construir en tu contexto, adecuar en tu contexto, nos genera un conflicto. Esto obviamente es parte también de un aspecto de la cultura magisterial que tenemos que replantearnos, y creo que ahí hay que tomarlo con mucha calma y con un respiro largo. ¿Cómo ves esa parte tú? Platícanos. Sí, qué bueno que dices eso, porque incluso es unos elementos que estipula el nuevo plan de estudios como uno de los criterios centrales, que es la transformación administrativa y de gestión. El transitar, decía yo, de las guías a las orientaciones, no es solo como cambiarle el nombre. O sea, eso es muy importante que quede claro. No es como, antes les llamaban así, ahora les vamos a llamar así. No, o sea, sí va mucho más allá y hay que entender la complejidad de lo que se está planteando. Y desde ese lugar hay una cosa muy concreta. Desde la Secretaría de Educación Pública Federal, nosotros para los distintos espacios del Consejo Técnico y el Taller Intensivo de Formación Continua, no estamos enviando formatos. Esto es muy importante que quede claro. Y no estamos enviando formatos no porque no sea importante que existan ciertos procesos, ojo. Hay que también salirnos de estas miradas binarias del mundo. O sea, el que no sea blanco no quiere decir que tiene que ser negro. Hay una gama no solo de grises, sino de colores que se intersectan y que incluso construyen estos otros dos colores. Lo mismo pasa en la realidad concreta. Yo me iré incluso más allá. No solo es una cultura magisterial, desgraciadamente es una cultura que hemos heredado de una lógica colonial. Algo que no podemos olvidar es que venimos y somos una nación que vivió un proceso brutal de colonización que hoy sigue imperando en muchas lógicas, que la colonización no es solo que nos haya invadido en algún momento un país y nos haya impuesto su idioma, sus perspectivas, su ideología, sino la colonización es que, dijera Pierre Bourdieu, nos llevaron a procesos en el que en el hábitus encarnamos la idea de que per se somos inferiores, por nosotras y nosotros mismos no podemos, y si no hay nadie que nos diga cómo hacerlo, no vamos a saber hacerlo. Y eso, si lo pensamos, aplica en muchísimos grados o niveles. Y el sistema educativo no está exento. El que durante tantos años estuviéramos respondiendo a discusiones teóricas, a discusiones matemáticas, estadísticas, psicológicas,
que se situaban en otros contextos, en otros países y que buscaban satisfacer las necesidades de otros contextos, también era consecuencia de cómo hemos internalizado el que nosotros no podemos, a menos que venga un extranjero, un europeo, un intelectual y nos diga cómo debe de ser. Entonces, lo mismo se reprodujo en la lógica del magisterio, por eso esta idea de capacitación, ¿no? Y por eso hoy hablamos de formación. Me encanta porque me hiciste recordar este famoso libro, para mí muy relevante, el libro El México Profundo de Bonfil Batalla, donde se habla precisamente de estas estructuras que heredamos y que las seguimos reproduciendo hoy en día, y creo que entonces en estos términos no nada más la cultura, sino estas estructuras que prevalecen en este orden social, político, cultural, que están ahí presentes y cómo afectan nuestra visión y nuestro ser. Fíjate que hay ahorita que comentas que de pronto esperamos que venga el extranjero a decirnos a los maestros, este es el modelo que te va a funcionar, ¿no? Claro. Y de pronto eso, yo lo coincido totalmente, y tan es así que aquí tenemos una pequeña unidad de investigación educativa donde hemos precisamente tratado de revertir esa lógica. Tenemos que generar conocimiento de la escuela también hacia afuera. Y creo que coincide un poco con esta idea. Pero regreso al término que planteaste para estas ideas que compartimos, que es de colonizar. Platícanos, porque se ha hablado mucho de ello y de pronto no me gustaría que quede esto como esta idea de aparador de las culturas indígenas, sí, no. Que no debe de ser así. ¿Cómo vinculamos el término realmente con nuestra cotidianidad en las escuelas? Claro, sí, mira, el ejemplo más claro, o sea, hay varios planteamientos, ¿no? Todas las epistemologías del sur y varias discusiones filosóficas, axiológicas y teóricas nos hablan de las implicaciones de la noción de colonialidad y decolonialidad o descolonización. Entendamos primero la colonialidad. La colonialidad no solo es la pretensión de la instauración de una manera de mirar el mundo, de una manera de habitar el mundo, de ser en el mundo como la única válida. Que eso, el ejemplo más claro es los españoles o los norteamericanos llevando su pensamiento, su estructura, su forma de organización política, económica y demás a imponerla sobre una nación, como si lo que sucede en esa nación no fuera importante ni significativo. Ese es como el ejemplo más claro, la conquista militar. Pero esa conquista militar tiene una implicación en términos culturales, en términos ideológicos que emanan en la colonización. Y la colonización parte de esta noción en la cual lo que tú percibes, habitas, reflexionas en torno al mundo no es válido a menos que sea bajo la lógica de quien te colonizó. Eso, digamos, estamos todavía en un nivel, sí voy a concretizar en lo aterrizado más específico. ¿Cómo se manifiesta en términos de los procesos educativos? Muy simple, por ejemplo. Se manifiesta en qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y sobre todo, cómo estamos mirando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Voy a ejemplos muy concretos. Una de las nociones de la colonización, por ejemplo, es que estemos acostumbrados a de antemano y primero recuperar siempre como única voz válida los teóricos europeos o norteamericanos. En el caso de la pedagogía es clarísimo y nosotros como cultura magisterial es clarísimo. Tenemos pensadores y pensadoras, pedagogos y pedagogas latinoamericanos, mexicanos, mexicanas, chicanos, que son más cercanos su observación a nuestra realidad y que no recuperamos, porque preferimos irnos con el teórico europeo, con Auswell, con Dewey, ¿no? Con los pensadores que vienen del primer mundo, ¿no? Esa es la primera. La segunda, por ejemplo, cuando seleccionamos los textos que vamos a utilizar para revisar junto con nuestros estudiantes, o bien utilizamos ejemplos, desde los ejemplos incluso que utilizamos para aterrizar las discusiones que estamos planteando, las categorías, muchas veces priorizamos realidades que son más bien del estereotipo europeo o blanco, ¿no?
Es decir, en ejemplos tan simples como que podemos toparnos con que hasta los libros de texto, muchas veces, o los diagramas que utilizamos, hasta los personajes que dibujamos o que aparecen, resulta que son blancos, altos, que visten una serie, o sea, es decir, que no son sujetos de la realidad concreta, que el niño cuando observa el libro y sale a la realidad, no hay una congruencia entre lo que está incluso visualmente viendo en el libro y lo que ve en su realidad concreta. ¿Eso qué genera? Te sigue fortaleciendo la noción de que entonces yo, por ejemplo, en el caso de la historia, pues yo no soy parte de la historia. La colonización implica, por ejemplo, procesos de blanqueamiento. Claro. ¿Cuántas veces hablamos de que José María Morelos y Pavón era afromexicano? Era afromexicano, y no solo era afromexicano por su tono de piel, toda la cultura, o sea, lo que implica, pero los blanqueamos a nuestros personajes de la historia. A los teóricos que recuperamos son teóricos europeos. Los ejemplos que tomamos en cuenta son ejemplos de contextos europeos, ¿no? Entonces, desde cosas tan simples como esas, se manifiestan las ideas de la colonización, que van atravesadas, por ejemplo, de nociones patriarcales. ¿Cuántas veces hablamos de las mujeres científicas? Claro. ¿Cuántas veces recuperamos las discusiones de las historiadoras, de las físicas, de las matemáticas, de las, geógrafas, ¿no? O sea, como que siempre, incluso los libros, los autores, no solo es que hablemos en masculino, sino que los referentes que utilizamos son referentes que son varones, muchas veces blancos, muchas veces heterosexuales y de Occidente, es decir, del primer mundo. Y entonces pareciera que siempre el referente está siendo hacia afuera. El niño, la niña, el adolescente mira eso que le presenta la escuela como conocimiento y como un fenómeno de la realidad y lo mira como algo ajeno que totalmente. No tiene nada que ver con él. No hay identificación en lo absoluto. Y eso es colonización. Claro. Porque al final eso que genera, pues yo nunca voy a poder ser parte del conocimiento, ni genero conocimiento, ni por ende, pues soy ignorante y siempre lo voy a seguir siendo, y entonces voy a seguir necesitando de alguien que me diga qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Y no fortalece mi identidad. No, Fíjate que me hiciste pensar mucho en las estructuras de organización de los pueblos indígenas, como por ejemplo los calpulis, que eran células comunitarias, y nada menos a partir de ello generaban diferentes formas de enseñanza, pero que partían de las necesidades de la comunidad. Y esto es un saber heredado de los pueblos indígenas que bien puede aplicarse y bien puede empezar a tomar partido en este tipo de propuestas que se están haciendo. Pues me encanta. El tema de la autonomía curricular. Yo parto de este tema también para platicar contigo, Rodrigo, porque aquí en nuestra escuela nosotros heredamos del Plan 2017 una serie de experiencias que nos enriquecieron bastante y que pudimos aplicar de tal forma donde generamos de manera muy responsable el diseño de espacios y talleres que precisamente ahorita estamos en este Sí. espacio, que es precisamente uno de los talleres que se llevan a cabo aquí en la secundaria 56 mixta, que es el taller de radio y multimedia y también el taller de youtubers. Y bueno, esta experiencia nos ha enseñado que los adolescentes se identifican con muchas de estas actividades que rompen el currículo tradicional, que están más allá del currículo tradicional. ¿Cómo viene y qué papel viene a tomar la autonomía curricular en la propuesta 2022? Sí, primero que nada habría que hacer una precisión importante. En algún momento al principio del proceso del diseño y del avance del plan de estudio se habló de autonomía curricular. Sin embargo, después, haciendo un análisis más a profundidad y a partir de la retroalimentación, se modificó la categoría de autonomía curricular por autonomía profesional, y quiero precisar por qué. Habríamos que entender primero que el currículo tiene diversas dimensiones. El currículo no es solo, y cuando hablamos de currículo, para eso están todas las teorías pedagógicas y de diseño y de
pues todas las teorías sobre procesos curriculares, el currículo implica varios elementos, o sea, es decir, no solo tenemos los contenidos, la estructura de los contenidos, las formas de los propósitos de los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo los cuales se pretende contactar y enseñar y aprender estos contenidos, las estrategias didácticas, sino también el currículo o las lógicas de las estructuras curriculares implican también los procesos administrativos, los procesos de organización institucional, es decir, los niveles que atraviesan el currículo es también política, o sea, y política no solo en términos, digamos, como de la grilla sino es política porque es un planteamiento, o sea, estás planteando una postura en torno a cómo acercarnos al mundo, pero es también política porque es también política educativa, la distribución de las horas, el pago, es decir, hay una serie de elementos. Entonces, pensar en la autonomía curricular implicaba dejar bajo la responsabilidad de los docentes una serie de procesos que no solo no les corresponden, sino que sería gandalla, pues, o sea, básicamente, ¿no? Claro. Porque es cargarles de una serie de elementos. Entonces, en ese sentido, eso no quiere decir que la labor del docente y su labor profesional no atraviese algunos de los procesos de esto que es no solo el diseño, sino la construcción del currículo. En esa reflexión, o esa reflexión nos lleva precisamente a reconocer que entonces no es la autonomía curricular, sino la autonomía profesional. ¿Y qué implica la autonomía profesional? La autonomía profesional emana de, hablar de la autonomía y de la profesión, es decir, aquella proceso y aquella responsabilidad que surge o que emerge de una profesión específica. Aquellas acciones, labores, conocimientos, saberes que alguien que pertenece a una profesión puede acceder a los márgenes de movilidad que su profesión le permiten. Porque el punto es, y el problema es, que la manera como hemos construido las relaciones laborales muchas veces irrumpen la posibilidad de que los profesionistas exploten todas las potencialidades de su profesión y muchas veces no las pueden explotar, no porque no las tengan, no porque no las conozcan o no porque no quieran, sino porque la estructura de autoridad y la estructura institucional en la que se inserta ese profesionista le coarta la posibilidad e irrumpe su autonomía. Entonces, hablar de autonomía profesional nos abre la posibilidad y nos da la pauta para que, ¿qué es lo que se está proponiendo cuando hablamos de autonomía profesional? El reconocimiento y el acompañamiento para el autorreconocimiento individual y colegiado de todas las potencialidades que tiene la profesión docente. Y que todas esas potencialidades implican el reconocimiento de los saberes, la experiencia, la profesionalización de los procesos, la reflexión de su práctica, ¿para qué? Para la autoevaluación, la reflexión y la transformación y adecuación de su profesión con todos estos elementos y de varios de los procesos que su profesión genera y necesita. En términos muy concretos, por ejemplo, por eso ya no enviamos como Secretaría de Educación Pública formatos. Por eso ya no hablamos de guías, sino de orientaciones, ni pedimos evidencias. ¿Por qué? No quiere decir que entonces ahora pues ya hagan lo que quieran, no. Que sobra decir, en muchos procesos sucedía. Y sucedía aunque pidieran las evidencias y muchos profesores, y lo sabemos, pagaban porque les hicieran la planeación o les vendieran y ya, y hacíamos en el como sí. La simulación, la cultura de la simulación. La cultura de la simulación. Entonces, ahora es, no se trata de decir, bueno, ya no trabajen, no. Es clarísimo y es muy importante. El docente tiene que planear. Y tiene que planear no porque es un deber ser impuesto, sino porque su profesión se lo demanda. Es como si hubiese un médico que no se lava las manos previos a una operación. O sea, un médico, cualquier médico, hasta el que pueda ser más o menos ineficiente, digamos,
cualquiera tiene clarísimo que no puede entrar a una operación si no se lava las manos. Es correcto. O sea, eso es parte de su profesión. El docente tiene clarísimo, cualquiera, que para dar una clase la tiene que planear. Ahora, la estructura o el formato o la manera como esa planeación acontece va a responder ¿a qué? A su contexto, al grupo que tiene, a la reacción de los procesos que ha propuesto, a su experiencia, al diálogo con otros profesores. Entonces, la autonomía curricular, la autonomía profesional, implica el reconocimiento de estos procesos, el reconocimiento de que las y los docentes son profesionales de educación, el acompañamiento o la propuesta y la provocación para que se empiecen a generar procesos colegiados de retroalimentación y la libertad para que los procesos que su profesión de por sí les demanda hacer, la libertad para que puedan colegiadamente ir acordando cómo hacer esos procesos. No implica dejar de hacerlos, pero implica acordar colegiadamente cómo hacerlos. ¿Para qué? Para que nos beneficie en nuestra propia práctica y para que sea acorde al contexto en el que estamos. ¿Cuál crees tú que sea en este punto del desarrollo de la propuesta curricular, en este momento, que sea el mayor reto que hay en el horizonte de ustedes como autoridades, pero también de nosotros como escuela pública? Ay, qué buena pregunta. Mira, yo no sé en primera si habría un gran reto, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos. Pienso que los voy a decir en orden, no porque tengan una prelación así. Pienso que uno de ellos, irremediablemente, es tanto nosotros, las autoridades federales, estatales, locales, como ustedes, como directoras, directores y como docentes, maestras y maestros, un gran reto es repensar nuestra noción de autoridad. Ese es, me parece, uno de los grandes retos. ¿Y a qué me refiero con repensar nuestra noción de autoridad? Permitirnos movernos un poco del lugar y de la idea de la autoridad autoritaria, que es la que heredamos, como que es la que tiene la verdad, la que es incuestionable y la que tiene la función única de calificar, no de evaluar, de calificar, ¿no? O sea, y no solo el profe, o sea, desde el profe hasta el ATP, el supervisor o la supervisora, el jefe o la jefa de enseñanza, el jefe o la jefa de sector, el director de nivel, el subsecretario, o sea, todas esas, y lo mismo al nivel federal, ¿no? O sea, despojarnos de esta idea de que nuestra labor es vivir evaluando, no vivir evaluando, vivir calificando al mundo, calificando a los estudiantes, calificando, diciendo qué debe de ser y qué no. Porque además es muy cansado. O sea, en verdad, ser poseedores de la verdad absoluta es cansado, pero no solo es cansado, sino es cargarnos de una responsabilidad brutal. Y por eso luego nos estamos peleando con los papás y las mamás, porque claro, es que ellos no. Eso es el primer lugar, y transitar hacia un sitio de pensarnos como una autoridad democrática, como una autoridad que se permite proponer, que no renuncia a su responsabilidad, porque al final del día tú como director tienes una responsabilidad sobre el cuerpo docente y la escuela. Nadie está diciendo que quites esa responsabilidad, pero en qué medida la toma de decisiones, los procesos, surgen también del establecimiento de un diálogo con tus colegas. Surgen también de una apertura a retroalimentarse y a ser autocríticos. Y lo mismo en tu relación con el supervisor o supervisora. Y en qué medida también las y los supervisores se permiten compartir sus experiencias, dialogar y también reconocer que es importante recuperar las voces y las escuchas, ¿no? Creo que esa es una cosa. ¿Por qué? Porque el plan de estudios implica irremediablemente a transitar hacia un trabajo interdisciplinario, transitar hacia un trabajo colegiado, y que eso, mientras las figuras de autoridad sigamos poniéndonos en el sitio de que se tiene que hacer lo que yo digo que se tiene que hacer, no va a suceder. Porque entonces no va a haber trabajo colegiado. Otra cosa que creo que puede ser un gran reto es acompañar y lograr
que las y los docentes recuperen la redignificación de su labor. ¿Por qué? Porque creo que hemos oscilado entre la idea de el docente es lo mejor, el único válido, el más chingón, la autoridad incuestionable, al docente es una porquería, el sistema educativo no funciona gracias a que es un flojo, es una huevona, es un mal no sé qué. Y otra vez esta mirada binaria. Y eso inclúyele a eso el juego político que en los últimos años se ha gestado y donde hemos sido, hemos quedado en el fuego cruzado de muchos intereses y los medios no ayudan mucho tampoco. No, los medios no ayudan nada. O sea, la existencia de programas como los de este señor, ¿cómo se llama? El del Cero en Conducta, no me acuerdo cómo se llama este señor, Ortiz de Pinedo, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de programas donde lo que hacen es, o sea, están menospreciando la labor docente. Así es. Y la labor de la educación, o sea, eso no es cualquier cosa. Claro. O sea, un programa donde se burlan, se mofan, donde el profesor o la profesora no solo es la burla de los estudiantes, sino además las y los estudiantes es la reproducción de las dinámicas misóginas, de la violencia, o sea... Los peores estándares. Los peores sociales. Estereotipos, Sí, ¿no? Sí. Y está canijo y eso resignifica, o sea, documentales como de Panzazo, sí. Que, o sea, sí, yo reconozco, y no estamos cerrados, hay una serie de problemas profundos en el sistema educativo. Pero pretender que entonces la culpa es del profesor, no. O sea, por favor, ¿no? En un contexto en el que nos metieron en una supuesta guerra, donde salían los chicos de sus casas y veían descabezados. Sí, de pronto llegó el momento en donde parecía que los padres de familia deben de estar en contra de la escuela y entonces de esa manera van a funcionar las cosas. Y todavía muchos medios buscan estas polémicas. Fíjate que hace unas semanas salió el tema de que ya se puede reprobar. Ah, sí. Y, o sea, llegó al punto que para los medios fue más importante decir, la Secretaría de Educación dice que ya se pueden reprobar alumnos. Y cuando no es lo relevante. No. O sea, ¿en qué centramos la atención? ¿No? Entonces, en este sentido, creo que el magisterio debe de ser muy profesional y muy crítico al respecto, ¿no? De toda esta información. Pero bueno, era una acotación del tema. Y yo creo que no, y justo que eso que acabas de decir, yo creo que es justo otro de los elementos importantes, ¿no? La apuesta y la propuesta que emana del plan de acompañar los procesos de reconstrucción del tejido social. Por eso, la recuperación de la noción de la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque este ejemplo que pones no es menor. O sea, el que los medios, que además responden a una lógica no solo del amarillismo en los medios, que cada vez es más deprimente y triste, es deprimente. Sino también de una lógica incluso impulsada muchas veces institucionalmente por los juegos políticos, por lo que quieras, y que de fondo ¿qué hay? O sea, de fondo está muy cabrón porque es una propuesta y una apuesta por acompañar y profundizar los procesos del resquebrajamiento social. O sea, si tú pones a pelear a las familias con las escuelas, con los profesores, fíjate, y no es cosa menor y sobre todo en secundaria. Y no lo digo yo, lo dice la psicología, lo dicen los análisis especialistas sobre adolescencia, los teóricos, incluso filósofos de la juventud. La adolescencia es un proceso medular en el proceso de crecimiento humano y de construcción de la identidad. Freud decía que había dos grandes procesos de la construcción de la identidad. Los primeros 3 años, cuando es la construcción del yo, los primeros 3 años se forma el yo, y después, en la adolescencia, cuando hay un cuestionamiento del ello y del otro, ¿no? Y que eso contribuye a la consolidación del sí mismo. Los chicos en la adolescencia, cualquier persona, cualquier ser humano durante su adolescencia es un momento en el cual necesitas, hasta biológicamente, y no es mentira porque responde a un proceso neurobiológico y hormonal, necesitas cuestionar a las primeras figuras de autoridad con las que creciste. Y las necesitas cuestionar y hasta metafóricamente matarlas, no realmente,
¿Por qué? Porque si no haces ese rompimiento, difícilmente puedes avanzar hacia la construcción de la identidad propia y posteriormente de la responsabilidad que implicaría el tomar esa autonomía y hacerse cargo de ella. Eso no es una cosa menor. Así es. Entonces, justo entre las y los adolescentes, la figura de los padres están rompiendo con la figura de los padres, incluso los chicos y las chicas más santos y santas que puedan tener, por decir una palabra, que puedan tener pues buena comunicación con sus papás o con su mamá o con sus figuras de autoridad en casa. Al final del día hay momentos en los que necesitan romper con esa figura y la siguiente figura de autoridad que reconocen es el maestro o la maestra. Y si entonces ellos se enfrentan a un contexto en donde los padres y los profesores y profesoras no solo están peleados, sino además ambos descargan las consecuencias de su pleito entre ellos sobre los adolescentes, ¿qué pasa con el adolescente? No tiene un eje. No tiene una figura de autoridad, un referente. ¿Y dónde va a encontrar ese referente? Sí. En las bandas, sí, en los medios de comunicación, en las organizaciones delincuenciales y en el mejor de los casos, entre sus propios compañeros de edad, que nunca van a tener los niveles de reflexión, de experiencia que puede tener, en este caso sí, un adulto o alguien más grande responsable. Y sobre todo cercano, ¿no? Y sobre todo cercano. Que sería lo más importante porque le agregaría un referente peligroso que son estos hologramas de las redes sociales que de pronto tienen un peso en la vida del adolescente tremendo. Interesante, muy interesante todo esto. Estos retos que tenemos en la puerta para la implementación tienen que ver con asuntos heredados, con estructuras, con temas de nuestra cultura magisterial y también tienen que ver, y no nos damos siempre cuenta, con las pequeñas acciones que llevamos a cabo en la escuela. Esos diálogos, ese acercamiento con el otro, esa puerta escolar que tiene que estar abierta para la comunidad también, el contacto con los padres de familia, el acercamiento con el entorno también. En este sentido, el concepto de comunidad, que me gusta mucho que sea el centro del modelo de esta flor propuesta en el diseño curricular, pues es precisamente el adolescente, ¿cierto? Y por ahí trae el término comunidad. Hoy nos planteaste una explicación muy gráfica que me gustaría que nos compartieras, porque creo que terminamos de asentar bastantes dudas y nos quedó esta imagen que no precisamente queremos transformar en un formato, claro, pero que al fin y al cabo es una idea gráfica que nos va a ayudar mucho a darle concreción a la propuesta como tal. Entonces, ¿nos la puedes describir, Rodrigo? Sí, no, claro, por supuesto. En efecto, primero que nada hay que partir de un principio, ¿no? Y es el artículo 3º constitucional establece y es muy claro en el que el sujeto de derecho y el sujeto central de la educación, la sujeta central de la educación son las y los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? O sea, eso no se ha quitado del centro, eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Hoy lo que se está proponiendo y lo que se plantea y se pone sobre la mesa es, estas niñas, niños y adolescentes no son sujetos ajenos al mundo, ni nacieron por generación espontánea, ni su existencia como personas es, pues ahora sí que ajena a los contextos, sino que estas niñas, niños y adolescentes pertenecen a una comunidad. Y si la escuela y los saberes y conocimientos y reflexiones que llevan a cabo en la escuela no les permiten comprender y contactar con su comunidad para transformarla, pues entonces vamos a seguir reproduciendo la misma lógica de memoriza, escribe y ya, no importa que no hayas entendido, por un lado. Por otro lado, los procesos educativos, ojo, tenemos que tener muy claro que los procesos educativos no solo son los procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden dentro de la escuela. Y cuando un proceso educativo que sucede dentro de la escuela
irremediablemente va a estar transversalizado por el contexto en el que se encuentra el niño o la niña. En ese sentido, si no abordamos nuestra mirada y si no aterrizamos nuestra mirada a partir de la realidad concreta y de los contextos, y si no buscamos empezar a involucrar a la comunidad y pensar a la comunidad en sus distintas dimensiones, ¿no? O sea, tenemos la comunidad escolar, que sería en este caso los estudiantes, docentes, directivos, asesores, los colegas y compañeros de la intendencia, los colegas y compañeros de la cocina, de la cooperativa, bibliotecarios, o sea, toda la comunidad escolar, porque todos somos una comunidad escolar. Desde ahí es empezar a reconocer que no hay una función forzosamente que sea más valiosa o importante que la otra, que toda la comunidad, incluso escolar, tenemos que tener muy claro que nuestra prioridad son las niñas, niños y adolescentes. O sea, si no pensamos a caminar hacia ese lugar, van a seguir sucediendo procesos en los cuales, pues como el intendente es el que barre, pues X, ¿no? Y no importa que el intendente esté ahí en su cubículo viendo pornografía en una primaria, porque pues él nada más viene a barrer, ¿no? Y no importa que a veces pues es medio enojón y le grite a los niños o les pegue un poco con la escoba. No, sí importa. Claro. Porque él es también parte de la comunidad y las acciones que él lleve a cabo también están educando a los chicos, aunque no queramos. Es correcto. Vámonos al siguiente nivel de la comunidad, de la comunidad ampliada. Y entonces aquí intervienen madres, padres de familia, tutoras, tutores y las figuras de autoridad de la estructura familiar que de una o de otra manera están en contacto constante con el chico o la chica. Uh-huh. Uno puede, y todos los que hemos sido maestros lo sabemos, uno trabaja con los chicos, las chicas, a veces durante toda una semana, se van a la casa, sí, se resetean 2 días, y uno dice, ay no, ¿qué pasó? Sí. ¿No? O sea, ya estuve trabaje con este chico. Entonces, obviamente, en vez de que voy y me peleo con el papá, ¿de qué manera construyo espacios también para ir también acercando a las madres y los padres de familia de la importancia de que juntos vayamos abonando esos procesos? Y creo que la pandemia, en ese sentido, también de una u otra manera permitió que muchas estructuras familiares como que les cayera el 20 de la chambota que hacemos. Es correcto. O sea, la verdad, sí. Como que había esta idea, muy además de la lógica del sistema económico, ¿no? De, bueno, mi hijo me estorba porque tengo que trabajar, entonces ahí te lo mando, ahí te lo dejo, ¿no? Que es como una incluso la noción de guardería, ¿no? Entonces, bajo esa estructura, pues sí, ellos los dejan ahí, X, no me importa. Y tenemos que empezar a reconocer que es muy importante que hagamos procesos con la familia, porque a las mismas familias los va a beneficiar. O sea, si ellos nos acompañan a trabajar en procesos donde apoyemos la autonomía de los chicos, que los chicos aprendan y las chicas a tomar decisiones, a tomar decisiones y a hacerse cargo y responsable de sus decisiones, que eso es la autonomía. Uh-huh. A los mismos padres les va a servir, claro, en la relación con ellos. Suena cliché, pero el tema de que somos un solo equipo es verdad. Y creo que claro, en comunidad, no en todas las comunidades se entiende eso. Además se tiene que forjar también, claro, un vínculo, una confianza, un diálogo, un acercamiento, ¿no? Que la escuela tenga la puerta abierta para cuando el padre se acerque a recibirlo y que también el padre tenga la puerta abierta cuando la escuela lo necesite. Es algo que se tiene que transformar para que esto cambie, ¿verdad? Pero es un proceso, también entender que es un proceso, que sí, las cosas no van a suceder de un día para otro, y en eso estamos muy conscientes en la Secretaría de Educación Pública. Pero ahorita que decías una cosa, esto que decías, me gustaría compartirles una anécdota de un trabajo que hacía un amigo, que él es cineasta, y él empezó a trabajar una serie de talleres de cine para niños en Tijuana. Él es de Tijuana. Bueno, es de San Diego, pero vivía en Tijuana. Y a mí me parece muy interesante porque la zona donde él empezó a trabajar era una zona del narco, ¿no? Ellos empezaron a dar talleres en una zona que estaba a la lejanía, a las afueras de Tijuana,
no me acuerdo cómo se llama, y pues empezaron allí a llevar talleres. Y entonces hay una cosa que es bien interesante, porque algo que no debemos de olvidar es, pese a todo, y yo creo que eso es lo que más coraje les ha dado a los enemigos del magisterio, que pese a todo, la escuela sigue siendo una de las instituciones en las que la sociedad confía. Hace poco salió una encuesta de aquellas instituciones y figuras de autoridad en las que la sociedad confiaba más. Curiosamente digo para mí, por lo menos, el ejército mexicano fue una de las instituciones, digamos, en las que más también confianza había, pero la escuela como institución, no la SEP, ojo, no la SEP, sino la escuela como institución, si no estoy mal, era la primera o la segunda institución en la que la gente confiaba todavía más. Entonces no podemos perder eso y hay que aprovechar ese papel que sigue teniendo la escuela como institución en la sociedad. Y quiero retomar esta anécdota porque mi amigo me platicaba, me decía, es que es súper loco, porque pues nosotros empezamos a llegar pues con un mucho de miedo, pero pues obviamente la primera vez que nos vieron llegar, ¿qué? ¿Ustedes qué vienen? No, pues vamos a dar unos talleres para niños, ¿pero de qué? No, pues de cine, ok, dice, que al principio pues iban 2, 3 niños, ¿no? Y pues de los papás que pues no estaban vinculados ni nada, ¿no? Y que con el paso del tiempo, los mismos burreros y los mismos, pues narquillos, o no sé cómo decirles, pero bueno, los mismos personajes que vendían la droga o que la transportaban, empezaban a acercarse y les llevaban a sus hijos. Y les decían, pues, oye, pues qué bueno, mira, ahí te lo encargo, porque pues yo la verdad es que quiero que mi hijo llegue a hacer algo mejor de lo que yo estoy siendo. Entonces, yo decía, wow, o sea, eso está muy cabrón, ¿no? Porque, claro. Y habla de cómo la educación y cómo la escuela como institución sigue teniendo un papel muy importante en el imaginario social, como una posibilidad para pues hacer o como proponer una profesión, una acción, una labor, ¿no? Como una oportunidad para ser un mejor profesionista y una mejor persona, ¿no? Claro. Dice, hay un meme, bueno, sí, es como un meme que me parece bien bonito, en el que está una mujer anciana, un dibujo de una mujer anciana al centro y varias como personas que se ve que son varias profesiones como señalándola. Y la primera vez que vi solo la imagen dije, chale, qué mala onda, ¿no? Pero ya después todos están sonriendo y cada uno tiene su cuadro de diálogo y dice, yo soy un gran doctor, yo soy una gran enfermera o una gran científica, yo soy un gran bombero, pero no se nos olvida que somos lo que somos porque tuvimos todos una maestra como ella que nos enseñó. Así es. Y regresando un poco al tema de la flor, en este concepto de comunidad que estamos ahorita planteando y reflexionando, platícanos, tenemos entonces el centro, el botón, okay, que es el adolescente, niño, niña y adolescente, y tenemos la comunidad ahí en el botón. Sí. Y de ahí el planteamiento gráfico es técnicamente, porque sé que muchos compañeros que van a ver este podcast les va a servir muchísimo este ejemplo, porque a nosotros nos sirvió aquí en el espacio, ¿no? No, sí, es que creo que más bien no había entendido completamente la pregunta. Sí, esa es una propuesta de una dinámica que nosotros diseñamos en la dirección general y que en realidad diseñamos a raíz justo de estar observando algunos de los procesos y de trabajar y dialogar con algunos maestros y maestras. Y entonces la propuesta es una dinámica que nos permita ayudar a avanzar en términos de cómo ir caminando
a esto que se llama el proceso de codiseño del programa analítico, ¿no? Y entonces lo que proponemos es, en la flor que todos conocemos, que es la que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el anexo y en el plan de estudio, pues tenemos en la flor regularmente los niños, niñas y adolescentes, que son nuestro centro, pero ellos pertenecen a una comunidad, por eso vemos que alrededor del botón dice comunidad. Después tenemos nuestros 4 pétalos que corresponden a los campos formativos, nuestros 4 campos formativos, y después tenemos 7 pétalos mayores que corresponden a los ejes articuladores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros proponíamos, bueno, cómo avanzar en términos de la comprensión de lo que implica la integración curricular y lo que implica, pues, el proceso de ir avanzando en términos del diseño, del codiseño y sobre todo de la construcción de las planeaciones didácticas y de las acciones que pueden ser colegiadas. Y entonces la dinámica lo que propone es pensemos que el botón que es al centro, que emana de la lógica de la idea de que son los niños, niñas y adolescentes, en realidad pensemos en este primer botón y construyámoslos a lo mejor colegiadamente, sería la propuesta, en intentar identificar, a partir del diálogo también con los niños, niñas y adolescentes, un problema de la realidad concreta, ¿no? Esa es como la primer propuesta. Contexto, diagnóstico, obviamente están implicados en esa identificación, ¿cierto? Claro, por supuesto es recuperar muchos de los elementos del diagnóstico que hemos hecho, ¿no? Del diálogo que establecemos con las chicas y los chicos, de las necesidades o las inquietudes también, ¿no? Y entonces en este botón, que va a ser el centro, lo que vamos a poner es un elemento, un fenómeno, un problema de la realidad concreta con el cual proponemos empezar a trabajar. Es muy importante que este problema concreto sea un problema que también responda a la necesidad del estudiante. Es decir, ahorita que hacemos el ejercicio y que lo hacemos en otras escuelas, a veces como maestros ponemos en el problema que es mío como maestro o que yo creo que es mío, ¿no? Que decían, por ejemplo, no sabe obedecer, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, ¿ese es un problema para el adolescente o es tu problema, no? Además de lo que reviste la idea de por qué estamos tan preocupados por enseñar a obedecer, ¿no? Y más en la educación pública. Mientras nosotros estamos bien preocupados por enseñar a obedecer, en las instituciones privadas y en la lógica de las clases altas están bien preocupados por enseñarles a mandar a sus hijos, ¿no? Entonces, ahí estamos reproduciendo también una lógica, pero bueno, entonces decía, vamos a mirar. Que implicaría la decolonización. Claro, que de ahí ya implica empezar a trabajar con eso. No, y es cierto, el simple hecho de tomar la voz de los chicos y las chicas no quiere decir vamos a hacer ahora lo que ellos quieren que hagan. No, otra vez, no estamos en un péndulo de o es de este lado o es de este lado, no. Pero significa, y sí es un planteamiento decolonial, porque implica empezar a deconfigurar la idea de que el saber y el conocimiento solamente es aquel que emana de la boca del especialista, el teórico, el académico. Hoy, los que somos maestros, por favor, no nos engañemos. Un adolescente nos da 40 veces la vuelta para utilizar el celular y para saber un chorro de aplicaciones que uno luego ni le entiende. Y eso, nos guste o no, es un saber y es un conocimiento. Entonces, bueno, tenemos el botón. Lo primero que hacemos es identificamos un problema de la realidad concreta. Entonces, una vez que ya hayamos identificado y recuperando las voces de las y los adolescentes, un problema de la realidad concreta, ahora vamos al ámbito de los campos. Ahora bien, nosotros tenemos 4 campos, pero a lo mejor ese problema no forzosamente involucra a los 4 campos. Tal vez involucra a 3 o a 2. Ahora, ¿cómo sabemos que puede involucrar a los 4 campos? O a un campo, o a 2, o a 3, y sobre todo, ¿qué parte o qué elemento del campo lo involucra? Bueno, afortunadamente tenemos ya los programas sintéticos. Con los programas sintéticos revisamos los contenidos y la progresión del desarrollo de aprendizaje de esos contenidos y con bases en eso podemos mirar, mira, este problema concreto que identificamos, por ejemplo, hoy aquí llegamos en la reflexión con un equipo que un problema concreto que seguro también es una inquietud de los chicos es la falta de comunicación con los papás, ¿no? Entonces, a mí recuerdo las últimas veces que di clases en secundaria, que es de las cosas que más extraño, por cierto, los chicos era una queja muy constante de las chicas. Es que mi papá no me escucha. Sí. Y cuando yo le decía, oye, ¿y por qué no le comentas? No, profe, a mí, pues si no me dice nada más llega para regañarme. Sí. Y si le digo eso... Y entonces
para ellos eso es un problema. Es correcto. Y para nosotros también, Claro. porque el que el papá no se comunique con su hijo, luego llegan a reclamarnos, es que mi hijo, señor, usted ya, a ver, me acuerdo de una maestra que me decía que llegó una mamá bien molesta a reclamarle, ¿y por qué sacó 5? Y no sé qué, cualquier cosa, y que la maestra le decía, a ver señora, usted sabe, nada más una pregunta, ¿cuál es el grupo musical preferido de su hijo? ¿Cuál? O sea, solo... Y la mamá no sabía. La desarmó con esas Pues preguntas. claro. Entonces, claro, la mamá nunca se había acercado, el papá tampoco, a escuchar al niño, a mirar cuáles eran sus contratiempos. Pues sí. Entonces, claro que a nosotros también. Entonces, por ejemplo, ya tenemos ahí el problema. Entonces, bueno, ahora, ¿qué implica la comunicación, no? ¿Y qué contenidos de los campos formativos pueden involucrar? Entonces, bueno, identificamos que, por ejemplo, lenguajes, pues por supuesto que atraviesa varios contenidos de lenguajes. Entonces, en nuestro pétalo de lenguajes o... hacemos un petalito, a lo mejor por cada contenido, y asignamos un color para ese campo. Pero no solo los lenguajes, ¿no? ¿Por qué los papás no se están pudiendo comunicar con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no es que no quieran, sino, por ejemplo, trabajan todo el día y ni siquiera los ven. ¿Y por qué los papás tienen que trabajar todo el día? Bueno, eso también responde a varios procesos sociohistóricos, los niveles paupérrimos laborales o los niveles de pobreza en las que viven. Y entonces ahí ya tienes otro contenido del campo de lo humano a lo comunitario, ¿no? Pero por otro lado, también que intervienen, ¿no? ¿Por qué a veces es tan complicado que los papás se comuniquen con los hijos? Pues porque también hay que reconocer que los adolescentes están en un momento en donde hormonalmente, de por sí los seres humanos, en general, nuestro cerebro, ahí te va, solo puede poner atención, y eso ya los adultos que estamos amaestrados, sí. digo yo, solo puede poner atención máximo 15 minutos. Sí. 15 minutos máximo. Porque después de esos 15 minutos, el cerebro se desconecta del lugar en el que está y empieza a divagar. Y es necesario, porque si no se desconectara o si no cambiara el foco de su atención, o sea, literal corre riesgo del sobrecalentamiento de las conexiones intersinápticas. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, aquí lo acabo de explicar. Sí. Eso es un contenido, o puede ser un contenido, que está directamente relacionado con el campo formativo de saber científico, algo así se me olvida el nombre completo, pero que tiene relación con los saberes tecnológicos y científicos, ¿no? Porque ahí puedo mirar todos los procesos hormonales. ¿Qué pasa? Los chicos cuando están con todo ese arranque hormonal, pues también, ¿qué sucede? Sucede que de por sí su atención es mucho menos focalizada y por otro lado muchas veces su emoción los rebasa, y los rebasa literalmente porque biológicamente no lo pueden lograr controlar. Digo, los adultos nos la pasamos también haciendo berrinches, pero ya por lo menos se desarrollaron nuestros lóbulos prefrontales. Sí, ya es diferente. Es diferente. Entonces ya vas identificando, ¿no? Del problema, vas identificando qué contenidos se relacionan. Correcto. Se relacionan para explicar o comprender ese problema. Entonces, y después podemos mirar también cuáles son las consecuencias de ese problema. La inexistencia de comunicación entre padres e hijos, ¿qué genera? ¿Qué cosas puede implicar? Y entonces ahí también intervienen los campos, pero también los ejes articuladores. Es decir, cuando abordemos el problema de la comunicación, también qué elementos pueden estar ahí atravesados en términos de los ejes articuladores, ¿no? ¿Qué implica que podamos caminar hacia tener una buena comunicación? ¿Qué sucede si en casa empezamos a tener una buena comunicación? Que podemos empezar a construir acuerdos, que nos escuchamos, que las dinámicas de relación ya no es estar gritándonos, nos sentimos incluidos y entonces tienes inclusión, tienes vida saludable. Así es. Y en el proceso propio de analizar este propio fenómeno y de reconocer sus implicaciones, estamos desarrollando el pensamiento crítico. Así es. Entonces, ahí ya tenemos esta parte de la flor, pero como toda flor, para que se mantenga y para que siga viva, pues necesita un tallo con sus raíces. Exacto. Que lo aterricen a la realidad. Exacto. O que le ayuden a aterrizar. Y entonces aquí nosotros lo que proponemos en la UP y la Dirección General de Formación Continua es miremos al tallo pedagógicamente o didácticamente como la metodología, es decir, la metodología que nos va a ayudar a abordar ese problema de la realidad concreto a partir de recuperar esos contenidos y transversalizando algunos de los elementos de los ejes articuladores.
Esto implica que, como decía, no tendrán siempre que estar presente en todos los campos o todos los contenidos de los campos, ni tampoco forzosamente todos los ejes, los que vayamos encontrando. Entonces también la riqueza nos va a quedar una flor que no es una flor homogénea, porque el conocimiento y el proceso tampoco es homogéneo. La metodología, pues que cómo decidimos colegiadamente que nos gustaría abordar ese tema, hacia dónde queremos que nos lleve. Volvemos al ejemplo de la comunicación. Ok, identificamos el problema. Y entonces ahora, ¿qué queremos hacer con ese problema que vamos comprendiendo? ¿Qué podemos hacer para ayudar a mejorar tal vez o avanzar en la solución de ese problema o al menos a plantearlo? Y en el diálogo con los chicos, entonces a lo mejor yo decía, podríamos empezar a establecer como una metodología que fuera a lo mejor la resolución a partir de estudios de caso. Y entonces estudiamos un caso, lo analizamos, o a lo mejor el trabajo por proyectos, o a lo mejor el aprendizaje basado en servicios. Y entonces a lo mejor decidimos hacer un proyecto de la construcción de un conjunto de espacios de diálogos intergeneracionales, donde los chicos empiecen a proponer algunos talleres o hagan una campaña de la importancia de la comunicación o herramientas y estrategias de comunicación. Y entonces hacemos ya un proyecto donde se involucran, y para que ese proyecto y esa metodología funcione, ¿cuáles serán los insumos, actividades y acciones que tenemos que llevar a cabo para fortalecer esta metodología que nos permita comprender, abordar y transformar este problema de la realidad a partir del reconocer los contenidos? Y entonces en las raíces proponemos ir explorando cuáles son los insumos que necesitarías, qué lecturas necesitamos revisar, qué actividades en el mediano plazo necesitamos ir construyendo. A lo mejor pues los chicos van a tener que, y vamos a tener que junto con ellos, armar, por ejemplo, tablas sobre los distintos tipos de comunicación, diagramas sobre los procesos de comunicación. A lo mejor los mandamos a que hagan pequeños ejercicios o intentos de comunicarse o palabras clave con sus papás, y sacamos una estadística de tantas palabras claves que intentamos usar para comunicarnos con nuestros papás, cuáles funcionaron, cuáles no, en qué contextos funcionan. A lo mejor no es lo mismo si yo intento platicar con mi papá cuando llega del trabajo que un domingo. Y entonces empiezo a sacar estadísticas y hago análisis de la estadística, por ejemplo. Y entonces ya estás empezando a involucrar, y en la raíz o en estos procesos incluso puedes volver a decir, no, mira, sí tiene que ver también con este otro campo y este contenido. Y le agregas un pétalo. Y ahí está la riqueza también de la interacción y el trabajo colegiado. No, por supuesto. Porque se está construyendo algo de forma integral, ¿no? Interactúas con tus compañeros, te pones de acuerdo con tus compañeros y se genera una propuesta totalmente a la inversa. Claro. En donde ya no estoy esperando que me digan el contenido específico, preciso, que me lo manden desde arriba y que yo lo tengo que obligadamente aterrizar aquí abajo, ¿no? Entonces, creo que esto implica un cambio de perspectiva muy interesante del cual venimos hablando. Sí, no, totalmente. Y yo diría como, porque a mí me parece muy importante, por lo menos en la presente administración y en, digamos, en la actualidad, en la Secretaría de Educación Pública, nosotros y nosotras confiamos en el trabajo de las y los docentes. Confiamos y sabemos que el sistema educativo ha sobrevivido en muchos sentidos gracias a la labor de las y los profesores, y les invitamos también a que ellas y ellos confíen en la riqueza de sus saberes y que ahora sí que no priven a sus compañeras y compañeros y al mundo un poco de compartirnos esos saberes y trabajarlos colegiadamente. Porque en verdad también el regreso a la reconstrucción del tejido social, el camino hacia la educación para la paz, no es algo que podamos hacer individualmente. Es algo que irremediablemente nos involucra en reconocernos a unos a otros. Porque por lo menos una cosa que a mí me parece maravillosa es no podemos olvidar que el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes de ser un proceso evaluativo, de calificación, de documentos, de formatos, de satisfacción de estadísticas nacionales, antes que todo eso,
el proceso de enseñanza-aprendizaje como el proceso de construcción del conocimiento es un proceso de encuentro humano. Es un proceso donde los seres humanos nos encontramos entre nosotros y con nuestro entorno. Y pensemos en el origen del conocimiento. En realidad, el conocimiento es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Y se ha dado en comunidad, en interacción, no de manera aislada. Así es. Rodrigo, vienen cuestiones en el futuro mediano y en el futuro largo que quisiera preguntarte. Platicaba el otro día un poco contigo sobre cierta noción, y hablo como parte también de un colectivo en donde se generaron estas dudas, ¿no? De pronto la visión de que qué va a pasar en el 2024 con los cambios políticos que se avecinan, la visión de lo que hemos vivido también, de que viene un cambio curricular que se gesta a raíz de un cambio político y que de pronto causa eso también cierta incertidumbre, desazón para los compañeros, pero me dabas también una visión muy prometedora de todo esto que se está planteando, y me parece que es importante que nuestros compañeros maestros y maestras tengan claridad al respecto. ¿Qué nos puedes plantear sobre eso? Mira, primero que nada comentar que digamos, es un análisis personal que yo hago, ¿no? No hay una postura ahí como oficial. O sea, sí hay algunos elementos de la postura propia de la Secretaría. Y yo lo primero que diría es, como todos los procesos sociales, históricos y culturales, hay que reconocer los niveles de complejidad, ¿no? Una cosa que a mí, en lo personal, me parece muy significativa de la presente administración, independientemente de la postura política y la postura partidista que podamos tener cada uno de nosotras y nosotros, algo que es muy interesante reconocer es la manera como llega actualmente a la presidencia, como llega a la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo quiero mencionar así, ¿por qué? Porque en realidad a mí lo que me parece interesante de comprender en términos de las teorías políticas y las teorías sociológicas de las estructuras políticas es que la llegada del actual presidente responde a un conjunto de procesos y sobre todo a un conjunto de acciones sociales de diversos movimientos. O sea, yo no me atrevería a decir que hay un solo movimiento. Hay un conjunto de movimientos sociales, políticos, ideológicos, magisteriales incluso, que llevaban mucho tiempo haciendo un esfuerzo por repensar la educación, por repensar el país, por actuar de distinta manera, por cambiar al menos el rumbo de varias de las cosas. Y todos estos movimientos, de una o de otra manera, con todas sus críticas, retroalimentaciones que pudieran o no hacer a los planteamientos del hoy presidente, lo que miraron en su momento con su propuesta como candidato y con su llegada al poder fue una oportunidad para modificar incluso las lógicas de interlocución con el poder. O sea, eso es una cosa que hay que reconocer que es clara. No es un presidente que llega en un proceso de elección que sea consecuencia absoluta de una negociación de cúpulas. Eso es una cosa muy interesante. Tan es así que el porcentaje de votación que obtuvo pues fue histórico. Así es. Pero tan es así que los porcentajes de aceptación que hoy tiene son históricos. Son históricos para 4 años. Sí. Estemos o no de acuerdo con él. Ojo, esto es importante. Entonces, eso es un primer nivel que hay que reconocer. ¿Eso qué implica? Implica evidentemente muchas cosas. Implica que varios de los procesos que están sucediendo porque son consecuencia también de esta presión de estos mismos movimientos de organizaciones y de estas mismas demandas populares que vieron la posibilidad de esta nueva interlocución y que de una o de otra manera presionaron para llegar o para lograr estas transformaciones.
Porque hay que reconocer, incluso dentro del gobierno federal, yo me atrevería a decir, no conozco a todos, pero observo en los discursos, pues no hay tampoco una homogeneidad. O sea, hay también ciertas disputas, hay quienes, digamos, de una o de otra manera, están de acuerdo con que haya procesos de transformación más profunda, hay otros que no están tan de acuerdo, incluso que haya muchas transformaciones, pero hay un proceso social que está ahí, y que está acompañando y que está impulsando. ¿Por qué lo digo esto? Porque eso posibilita, en primer lugar, reconocer que la sociedad y los distintos organizaciones civiles y las distintas organizaciones populares, digamos, podemos tener una implicación en las decisiones políticas. Y el magisterio también lo puede y lo tiene, porque además no podemos olvidar una cosa. Venimos de un sexenio donde intentaron imponer una reforma, o mal llamada reforma educativa, que en realidad era una reforma administrativa, y fue el magisterio quien de una o de otra manera presionó para que eso no sucediera. O sea, esto es importante tenerlo claro. Sí, la llegada de Andrés Manuel y la toma de decisión de abrogar esta reforma, o sea, él fue el que lo hizo, pero él lo hizo también como consecuencia también de que hubo una presión y de que el pueblo y los profesores y profesoras que votaron por él se lo demandaron. Recuerdo los foros nacionales que se llevaron a cabo. Los foros nacionales, ¿no? Entonces, que encabezó Esteban Moctezuma como secretario de Educación. Por ejemplo, esto es importante, ¿no? Entonces, o sea, yo lo primero que diría es no hay que olvidar que varios de estos procesos en realidad están sucediendo y van a poder seguir sucediendo si nosotros no soltamos el poder también que tenemos. Nosotros como magisterio, eso es una cosa importante. Entonces, en la medida en la que verdaderamente también caminemos a apropiarnos, a reconocer, a profundizar, pues también nos va a permitirlo defendiendo. Eso es un primer nivel. Hay un segundo nivel que es, ¿cuáles son las posibilidades del plan? Si nosotros nos metemos a ir comprendiendo más a profundidad este plan de estudios, lo que vamos a observar es que en realidad no es el hilo negro. Así es. Esto es importante. Sí. Sí tiene varios elementos en el que es una propuesta que transforma, digamos, sí a profundidad y sí en un nivel mucho más detallado, sí se diferencia de los otros programas educativos. O sea, sí hay muchas cosas, no es tampoco un tema de ahora le cambiaron el nombre a esto por esto, no. O sea, sí hay cosas axiológicas, epistemológicas profundas, pero en realidad lo interesante es que muchas de estas acciones, propuestas, dinámicas, en realidad buena parte de los docentes llevamos haciéndolas hace años. Sí. O sea, esta escuela es uno de los mejores ejemplos. O sea, sí, es cierto, a lo mejor no fue un proceso tan sencillo. Evidentemente tu figura y el liderazgo que has establecido ha coadyuvado, pero también es cierto que lo hicieron independientemente de que la Secretaría en su momento les hayan dicho háganlo y seguro no tienes que contestar. Muchas de esas cosas las hicieron pese a la Secretaría en su momento. Entonces, eso es importante porque hay muchos colectivos que lo están haciendo ya. Sí. Y el plan de estudios, por eso es la nueva escuela mexicana. En realidad, lo de nueva no quiere decir porque estemos haciendo cosas total y absolutamente nuevas. Que así sí. parecía, ¿no? En un inicio. Claro. Y luego, hubo un momento de indefinición donde no salía... No salían claro. No había nada, no salía nada y entonces, ¿dónde está la nueva escuela, no? Claro. Pero empezaron a surgir algunas propuestas, empezaron a salir los documentos y ahora estamos ya en un proceso de trabajo colegiado, precisamente hablando de esto que estamos aquí compartiendo. Claro, y no olvidar que justo, o sea, lo que hace que sea la nueva escuela mexicana es también un tema de nombres, ¿no? De recuperar la idea de la escuela mexicana en su momento. Por supuesto. Porque lo que propone de fondo, en muchos sentidos, hay una serie de saberes, experiencias, conocimientos de los cuerpos docentes que ya están sucediendo y que eso constituye una pedagogía mexicana y que es muy importante que la recuperemos. Sí. Porque además responde a una realidad concreta. No está siendo impuesta por una necesidad económica, política.
O sea, esto es una cosa que es muy importante que entendamos, ¿no? Sí, no voy a negar que evidentemente tiene que ver o hay una serie de elementos de una política educativa que van acorde a una administración, pero metodológica y teóricamente, la mirada de la nueva escuela mexicana lo que apuesta y lo que propone es hagamos el reconocimiento de ustedes como profesionales de educación y sobre todo de que nosotros como colegiados docentes cotidianamente estamos construyendo una pedagogía y una pedagogía que responde a las necesidades reales. Reconozcámoslas, estructurémoslas juntos y juntas para darle un sustento. Esta contextualización que siempre se ha dado, claro, siempre se ha gestado. Claro. Entre el como Dios me da a entender hago lo que me piden, claro, y entre le trato de poner más conciencia y esta actitud profesional que distingue a la gran mayoría de los maestros y maestras, y lo voy a hacer lo mejor que puedo y lo voy a entender lo mejor que puedo. Sin embargo, creo que esta posibilidad que nos brinda la propuesta curricular 2022 de contextualizarlo de una manera a la inversa, ¿no? De cómo estamos acostumbrados, claro, pues se gesta en medio de también de una realidad global muy distinta, donde las generaciones nos están demandando hacer las cosas diferentes. Claro. Porque hay que voltear a ver al adolescente. Si tú le preguntas a un joven qué hay que te gusta en la escuela, muchas veces lo que él te va a contestar nos puede angustiar bastante a los maestros y maestras. Claro. Entonces, este debe ser nuestro eje al final, y debemos buscar también contextualizarnos y hacer de la escuela pública un espacio acorde a los gustos y a las necesidades de nuestros adolescentes. Así es, y que al final de cuentas también nos va a permitir que el trabajo sea para nosotras y nosotros mismos mucho más suave, la verdad, porque vamos a dejar de estar peleándonos con las y los adolescentes, ¿no? Yo pienso que para cerrar me parece como muy importante reconocer que algo que decimos en la Secretaría de Educación Pública y para nosotros es muy importante estamos conscientes no solo del valor y el trabajo de las y los docentes, sino verdaderamente estamos dispuestas y dispuestos a reconocer en el día a día que no somos nosotras y nosotros desde el centro, desde nuestros escritorios, quienes tenemos que ahora venir y decirles qué tienes que hacer y cómo hacer, ¿no? Porque quienes están en la realidad concreta en el campo son las y los docentes. Entonces, es muy importante que sigamos avanzando a generar y a fortalecer estos espacios que permiten y que dan la posibilidad de que las y los maestros, las familias, las estructuras sociales, las y los estudiantes conjuntamente vayan construyendo con base también en su realidad. No construyendo lo que quieran, eso es importante, porque sí, por supuesto que hay programas sintéticos con contenidos nacionales que son importantes y que van a ayudar en términos de movilidad y demás, pero estos contenidos es muy importante que sean vistos a partir de realidades concretas, de fenómenos concretos. Y reconocer también que tenemos que también mirarlo. Estamos en un contexto político y estamos en una situación, pues en muchos sentidos histórica, que incluso hasta en términos de lo político, yo por lo menos pienso que va a dar para poder continuar con el proyecto mínimo unos 2 sexenios más, ¿no? Y el proyecto educativo, en la medida en la que también nosotras y nosotros como docentes nos sigamos apropiando, nos creamos realmente que somos profesionales de la educación, que eso que venimos haciendo, realmente hay muchas cosas que están muy bien hechas y las que no las podemos mejorar y que podemos trabajar colegiadamente, vamos a ser también los principales artífices de defender estos procesos. Si también dejamos de mirarlos como algo que es absolutamente impuesto y que no implica la retroalimentación. Por eso es muy, muy importante el apoyo de las autoridades estatales y de las distintas figuras de autoridad que median entre los docentes y nosotros, por permitirnos también y por acompañarnos también como agentes de la transformación, porque estamos muy conscientes de que ellas y ellos también son elementos medulares, supervisores, ATPs, directores, directoras, jefes de enseñanza, jefes de sector, son también figuras importantísimas que pueden permitir y que pueden acompañar
este proceso de transformación que necesita el país y que necesita la educación, y necesita no porque sea un eslogan político, sino porque si no empezamos a caminar y a hacer las cosas diferente, vamos a seguir siendo un panteón este país. Pues, doctor Rodrigo Castillo Aguilar, gracias con este gran mensaje que estoy seguro y este espacio de reflexión que generamos esta tarde, que estoy seguro muchos maestros y maestras y autoridades educativas van a estar sintonizando. Nos despedimos. Director de Formación Continua de la Secretaría de Educación Pública, doctor Rodrigo Castillo Aguilar, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por el trabajo que están haciendo en esta escuela. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.